Durante esta época del año se da un fenómeno muy particular que yo creo que muchos están esperando. Es un fenómeno muy particular en nuestro país. Ocurre la tan esperada lluvia del sembrador. ¿Ha escuchado usted eso? Es un tiempo breve de lluvia donde los campos y las tierras son llenas de agua, ablandadas por el agua, para que entonces, inmediatamente después de este momento corto de lluvia, se pueda salir a sembrar y los sembradores puedan plantar la semilla, para que entonces la semilla pueda germinar y pueda crecer. ¿Por qué? Porque los campos estarán listos, porque los campos estarán listos. Y es que al final, todo buen sembrador, y aún no siendo un buen sembrador, cualquier persona de los que estamos aquí sabemos que la cosecha, cualquier tipo de cosecha, depende esencialmente de tres cosas. Depende de un sembrador que salga a sembrar la semilla, porque las semillas no son sembradas por arte de magia, son sembradas por alguien. En segundo lugar, depende de una semilla que debe ser sembrada. Hay un sembrador que siembra la semilla, hay una semilla que debe ser sembrada. Y finalmente, y no menos importante, y por eso esperamos la lluvia del sembrador, porque en tercer lugar necesitamos de una tierra adecuada. Una tierra adecuada, que con el tiempo y con el cuidado va a dar fruto. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? El día de hoy, hermanos, nosotros estamos frente a una parábola de nuestro Señor Jesucristo que utiliza precisamente estas ilustraciones. Utiliza la ilustración del sembrador que sale a sembrar, de la semilla que cae, pero especialmente el último punto es el punto enfático de nuestro Señor Jesucristo, y es el campo, los campos listos para la siembra. Y es que, hermanos, una buena cosecha depende de una buena tierra donde la semilla es plantada y entonces da fruto. Repito otra vez esa idea, porque eso será el argumento de todo el texto que estaremos viendo hoy. Una buena cosecha depende de una buena tierra donde la semilla es plantada y entonces da fruto. ¿Me sigue, hermano? Ahora, antes de llegar hasta ese punto dentro de nuestra parábola, me gustaría que pudiéramos entrar en contexto, que pudiéramos entrar en el contexto de lo que está pasando en aquel momento. Al inicio de nuestro texto, nosotros notamos que hay un cambio de escena. En la escena anterior, usted recordará, en el capítulo anterior, Jesús está en casa con sus discípulos. Están rodeados de una multitud. Hay una multitud alrededor de la casa y Jesús está compartiendo y comiendo con sus discípulos. Pero de pronto, en medio de ese momento, llega su familia física. ¿Se recuerda? Eso lo vimos la semana anterior. Llegan su madre y sus hermanos. Y en medio de ese momento, Jesús nos transmite una verdad fundamental. Dijimos la semana pasada que los que oyen y hacen la voluntad de Dios son la verdadera familia de Jesús. ¿Recuerda usted eso? Pero ahora, hermanos, hay un cambio de escena. Nuestro texto inicia diciendo que Jesús se encuentra junto al mar, y lo más seguro es que está junto al mar de Galilea, que era un lago, es un lago en aquella región de Israel, que acostumbraban pues pescar y bueno, muchas otras cosas más, pero fue el centro neurálgico de operaciones de Jesús. Así que allí se encuentra Jesús junto al mar y de nuevo está rodeado de multitudes. Solo que en esta ocasión en particular las multitudes son tantas y tan grandes que nuestro texto nos dice literalmente que Jesús enseñaba ¿dónde, hermano? ¿Alguien se recuerda? Leíamos nuestro texto al principio. Jesús enseña desde una barca. Jesús no está enseñando con pie en tierra. Jesús ya está montado en la barca. Hay tanta gente a su alrededor que él le dice a sus discípulos: bueno, prepárenme una barca, yo me subo a la barca, predico desde la barca y la multitud me escucha, porque yo necesito que no me aprieten, que no me empujen. ¿Se recuerda en textos anteriores que la gente se tiraba encima de Jesús para ser sanada? Que venían y le traían toda clase de enfermos. Bueno, yo no creo que le tiraran los enfermos al mar en medio de la barca. Cualquier cosa puede ser posible, ¿verdad? Pero Jesús se aparta, se pone en la barca y empieza a enseñar desde la barca. Él empieza a enseñar y él utiliza las parábolas. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de hoy, que son las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús.
El verso 2, si usted lo tiene en pantalla, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Paremos un momento aquí. No es la primera vez que en Marcos nos dice que Jesús hablaba por parábolas, pero en esta ocasión en particular nos va a explicar el porqué de las parábolas. Así que necesitamos saber qué son las parábolas. Y lo primero que me gustaría es responder a esa pregunta: ¿qué son las parábolas? Y voy a decir al menos 9 cosas muy rápidas, y de verdad esto solo es para que usted tenga una idea general y amplia. Yo no quiero que usted tampoco las apunte, las anote, se pierda en esto, porque no es el énfasis de lo que estamos hablando esta mañana. Sin embargo, pues es importante. El erudito del Nuevo Testamento, Daniel L. Akin, propone que las parábolas son 9 cosas importantes. En primer lugar, las parábolas proporcionan imágenes del reino que se ha acercado. Constantemente Jesús hacía referencia: y el reino es como una semilla de mostaza, y el reino es como un sembrador que sale a sembrar, y el reino es como, y siempre menciona, son similitudes con el reino. En segundo lugar, las parábolas son, por su diseño, provocativas y sorprendentes. Por ejemplo, viene aquel muchacho que vivía con el padre, deja al padre, lo abandona, gasta todo su dinero. Usted sabe qué parábola estoy hablando, el hijo pródigo. Y de pronto, ¿qué hace? Se va ¿con quiénes? Con los cerdos. Ese momento tuvo que haber sido un momento de impacto para los oyentes, porque para ellos los cerdos eran inmundos. Y ese hombre, ese muchacho, quería comer de las algarrobas de los cerdos. Así que las parábolas son provocativas y sorprendentes. En tercer lugar, las parábolas se utilizan para estimular el pensamiento y hacer que el oyente contemple lo que está escuchando. A veces venían con Jesús y le decía: Señor, ¿cómo es amar al prójimo? Y Jesús le responde: había un hombre que iba caminando por el camino y se encontró a unos malhechores que lo asaltaron. ¿Se recuerda usted esa parábola? La parábola del buen samaritano. La número 4, las parábolas utilizan objetos, eventos y circunstancias cotidianas para ilustrar la verdad espiritual, generalmente con un nuevo giro. Especialmente la que veremos hoy se centra en esto. Vamos a utilizar cosas comunes. Vamos a hablar acerca de la siembra, de la cosecha. Eso era común dentro de la cultura judía. En quinto lugar, las parábolas revelan más verdades a quienes tienen oídos receptivos y ocultan las verdades de los demás. Aquellos que tienen el corazón endurecido no van a entender la parábola. Y eso lo dice Jesús precisamente en este texto que estaremos meditando hoy. En sexto lugar, las parábolas constituyen el 35% de las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Hermanos, es más de la mitad, es un poco más de un tercio de toda la enseñanza de Jesús. Eso quiere decir que deberíamos prestarle atención. En séptimo lugar, las parábolas suelen centrarse en una sola verdad. No debemos alegorizarlas buscando un significado para cada detalle. Es que el buen samaritano le aplicó el vino. El vino representa el Espíritu Santo. El aceite que le aplicó también representa al Espíritu Santo. No, hermano, no es la verdad que quería comunicar Jesús. No es el sentido y el propósito. Hay una verdad central que Cristo quería comunicar con las parábolas. ¿Y cuál es la verdad central que Jesús quería comunicar con el buen samaritano? El amor al prójimo. Sencillo, no hay que darle más vueltas. Número 8, las parábolas de los evangelios en última instancia llaman la atención sobre Jesús como Mesías de Dios y nos invitan a tomar una decisión personal con respecto a Él. Y eso es lo que haremos el día de hoy con la parábola que estaremos estudiando. Hermano, usted al escuchar esta parábola de hoy tiene que tomar una decisión con respecto a Cristo. No se puede quedar en medio. Es que yo soy medio tierra de espinos, medio buena tierra. No se puede, hermano. Usted tiene que tomar una decisión. Y finalmente, hermanos, en noveno lugar, Jesús usaba parábolas para transmitirnos su doctrina. Así como dice en nuestro texto, el texto que estábamos leyendo: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Y por qué hago el énfasis en esto?
Porque hay personas que dicen, no, Jesús es todo amor, Jesús es todo perdón, y Jesús no, eso de la doctrina no va con Jesús. Hermano, el mismo Jesús enseñaba doctrina. Todo lo que enseñaba era doctrina, era su enseñanza, y nosotros debemos prestar atención a eso. Ahora bien, habiendo dicho todo esto como un marco general de lo que es una parábola, resulta ser que tal parece que los discípulos de Jesús no entendieron muy bien la parábola que Jesús estaba enseñando. Y entonces le preguntan a Jesús. Veamos el verso 10. Dice el versículo 10: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Hermanos, ellos tampoco sabían. Ellos estaban un poco perdidos, ya llevaban algún tiempo con Jesús. Sin embargo, ellos necesitaban que Jesús les explicara la parábola. Y entonces Jesús, ¿qué hace, hermanos? No solo les explica la parábola, sino que además les explica el porqué de las parábolas. Y yo quiero que por favor aquí no se pierda, hermano, porque esto es elemental para poder entender nosotros el mensaje de Jesús a partir de este momento. Dice el verso 11 y 12: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ha leído usted esta última frase del texto? Dice que para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Hermano, una pregunta: ¿cómo es posible que el bondadoso y misericordioso Salvador, que ha venido a traer reconciliación con Dios, se tome tanto trabajo y esfuerzo para impedir que la gente perciba y entienda la verdad del reino de los cielos, y que entonces no se convierta? ¿Por qué? No, eso es lo que yo pensaría al leer este texto. Yo diría, pero Señor, a ver, ¿no se supone que tú viniste a salvar a la humanidad? ¿Cómo es que ahora se te ocurre empezar? Porque esta es la primera parábola que él empieza como a ocultar ciertos detalles. ¿Cómo es que ahora tú, Señor, en tu benevolencia ocultas, impides que otros entiendan completamente la verdad? Bueno, hermanos, yo creo que nos traería mucha luz el poder entender este texto a la luz del Evangelio de Mateo. Justo el mismo texto, las mismas palabras de Jesús, solo que un poco más amplificado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versos 13 al 17. Mateo 13, 13 al 17. Dice: por eso les hablo por parábolas. Ahora nos va a dar la explicación del por qué, ¿verdad? Jesús dice: a partir de ahora les voy a explicar por qué yo uso parábolas. Él dice: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Escuche ahora: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Isaías dice: porque el corazón del pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, escuche bien ahora lo que dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, Jesús ya llevaba meses
presentándoles el evangelio de salvación a ese pueblo rebelde y sordo. No querían hacerle caso. Jesús llevaba constantemente de ciudad a ciudad el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el evangelio, arrepiéntete y ven con fe a mí, cree en mí y serás salvo. Ese era el mensaje punzante de Jesús, como un taladro. Él metía el mensaje en los oídos de todos los que lo escuchaban, y las multitudes querían el pan, y los fariseos querían ver a Jesús muerto, y los escribas atentaban contra él diciendo: a Belcebú tiene. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús era la esperanza para la humanidad y estaba enfrente de ellos. Era Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Él estaba allí delante de todos. Todos podían verlo, podían tocarlo, podían palparlo, y ellos querían el pan. Ellos querían matarlo y ellos decían que tenía demonio. ¿Se da cuenta? Es un pueblo endurecido. Jesús les presenta el mensaje de salvación y la gente rechaza a Jesús. La gente rechaza el mensaje. La gente estaba endurecida en su corazón, tenía un corazón duro. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? A partir de ahora yo voy a hablarles por parábolas para endurecerles más el corazón, para que oyendo oigan y no perciban, para que viendo vean y no conozcan. El mensaje de Jesús, escuche bien esto, porque esto está en unión con lo que predicamos hace un par de semanas. ¿Se recuerda esa blasfemia contra el Espíritu Santo? El mensaje de salvación de Jesús había dejado de ser para ellos. Ya no era para ellos. Era para todo aquel que realmente tuviera oídos abiertos y un corazón receptivo. Así que al final, hermanos, Cristo habló en parábolas para que solo los suyos lograran entender el mensaje. Ese es el porqué de las parábolas. Y aquellos de corazón duro que no entendieran el mensaje. ¿Me sigue, hermano? Y yo espero de todo corazón que en este lugar, esta mañana, el Señor pueda decir de cada uno de nosotros: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Que el Señor pueda decir de nosotros: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ahora vosotros veis. Hermanos, ese es mi deseo. Y con eso en mente, veamos entonces la parábola que Jesús contó a la multitud. Eso nos lleva al segundo punto, que es la parábola del sembrador. Y trataremos de ser un poco más breves en este punto. Dice el verso 3 al verso 9: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús comienza esta parábola y termina esta parábola con la palabra oíd y oiga. Porque si usted recuerda, la idea es que oyendo oirán y no percibirán. Así que Jesús literalmente les dice, y de hecho la palabra oíd que usa al principio es: presten mucha atención. Es como un llamado. Están ahí, por favor, presten atención. Estoy a punto de decirles algo que es de mucha importancia. Y luego Jesús utiliza algo que es frecuente para los oyentes, era muy familiar para ellos. Les habla de un sembrador que sale a sembrar la semilla. Ahora, esto es algo que se acostumbraba a hacer en la cultura israelita. Ellos eran pastores y agricultores, así que era muy común. De hecho, casi la mayoría de todos los habitantes del pueblo de Israel tenían cultivos. Casi todos cultivaban sus propios terrenos.
Así que es algo que se acostumbraba a hacer, es algo que lo sabían ellos. Ahora, ellos también sabían que los resultados de la siembra a la hora de la cosecha serían muy variados, dependiendo del terreno donde caería la semilla. Si cae en un lado, va a germinar más o de una mejor manera y va a funcionar mejor que en otros lugares. Es por eso que Jesús define los 4 tipos de tierra y lo que ocurre con las semillas que caen en esos 4 tipos de tierra. Ahora no se pierda, porque vamos a tratar de condensar lo que Jesús ha dicho hasta el momento. Nos ha dicho en primer lugar que están los que la semilla cae junto al camino. ¿Qué pasa con esa semilla? Dice que es comida por las aves del cielo. Hay un segundo grupo que es la tierra de los que están en pedregales. Cae la semilla en pedregales y aunque brota la semilla, no tiene raíz. ¿Y qué pasa? Viene el sol y ¿qué ocurre? Se quema. Hay un tercer grupo, la que cae entre espinos. Y obviamente una semilla que cae entre espinos, aunque trate de brotar, los espinos tienen más fuerza, los espinos tienen una forma específica como planta que lo que hacen es que ahogan a cualquier otro tipo de plantas. Finalmente, tenemos un cuarto tipo, aquella semilla que cae ¿dónde? En buena tierra. ¿Qué pasa con esa semilla? Brota, crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esto también era muy popular, muy conocido en aquel tiempo, porque, y de hecho en el día de hoy también, si usted siembra, usted sabe que en algunos lugares de la siembra usted va a cosechar más que en otros. No necesariamente si usted va a sembrar papas, ¿verdad, hermanos? Por ahí. Si usted va a sembrar papas, usted sabe que en la primera planta va a tener 8, en la segunda va a tener 8, la tercera va a tener 8, la cuarta va a tener 8, la quinta va a tener 8. ¿Es así que ocurre? Generalmente no. Usted tiene en la primera 5, en la segunda 3,5, porque vino un pajarito y se comió una, ¿verdad? Usted va a tener en otra, pero evidentemente hay fruto en esas plantas. Ahora bien, hermanos, no necesitamos ser expertos en parábolas ni expertos en agricultura para saber que de los 4 tipos de tierra que habla Jesús, el único que es útil para los fines particulares del sembrador, ¿cuál es? La buena tierra. Hermanos, los demás tipos de tierra puede ser que parezcan tierras sembradas, pero realmente no lo están. De hecho, ni siquiera son el objetivo del sembrador. A ver, hermano, plantéese por un momento usted que es sembrador y usted va a salir al campo a sembrar. Usted no sale por la mañana al campo y dice: hoy tengo ganas de desperdiciar semillas. Tengo tantas que vamos a desperdiciar algunas. Usted no sale por la mañana a sembrar diciendo: bueno, voy a tirar unas aquí junto al camino. Yo sé que no van a salir, pero las voy a tirar aquí, ¿verdad? Por ahí hay piedras, vamos a tirar por aquí en piedras. Yo sé que nunca no van a funcionar, pero me da igual, tengo muchas semillas. Tampoco usted viene y dice: bueno, allá hay espinos. Los espinos no son compatibles, pero da igual, tengo muchas semillas. Usted no hace eso. Usted como sembrador, usted sabe que necesita buscar una buena tierra. Por eso yo le dije al principio que los sembradores esperan en esta época, ¿qué cosa? La lluvia del sembrador, porque les ayuda a ablandar la tierra para poder sembrar la semilla en buena tierra. Hermanos, el objetivo del sembrador no es desperdiciar la semilla. ¿Cuál es el objetivo del sembrador? ¿Sembrar para qué? Para cosechar mucho fruto. Es que esa es la idea, hermanos. La idea es buscar la buena tierra, sembrar la buena tierra, cosechar la buena tierra. Lo segundo que es notable, y de verdad no necesitamos ser expertos en parábolas ni expertos en agricultura para determinar esto. Lo segundo que es notable es que podemos apreciar que tanto el sembrador como la semilla son lo mismo en las 4 tierras. ¿Se da cuenta de eso? No hay sembradores diferentes. El sembrador salió a sembrar, una parte cayó aquí, una parte aquí, una parte aquí, una parte aquí. ¿Y qué salió a sembrar? La semilla. Y la semilla es la misma que cae aquí, que cae aquí, que cae aquí y que cae aquí. Hermanos,
tanto el sembrador como la semilla, es igual en los 4 lugares. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La tierra. ¿Se da cuenta? Por simple observación, por simple apreciación lógica, lo que Jesús está tratando de llevarnos es hacia las tierras, no al sembrador, no a la semilla. Nos está tratando de llevar sobre la tierra. Por tanto, hermanos, el énfasis particular de Cristo está sobre los tipos de receptores o los tipos de la tierra. Y como yo dije al principio, y le dije que eso sería mi argumento para hoy, una buena cosecha depende de ¿qué? De una buena tierra, donde da semilla, donde la semilla, es plantada y luego da fruto. Ahora bien, hermanos, estas son observaciones superficiales que nos ayudan a determinar o a poner nuestra mirada sobre los tipos de tierra. Mira, aquí está en pantalla. Una buena cosecha depende de una buena tierra donde la semilla es plantada y entonces da fruto. Ahora, todo esto proviene de observaciones generales, de sentido común. Pero vayamos un poco más profundo para entender mejor la parábola. Y hermanos, afortunadamente nosotros no debemos de dar vueltas y paradillas en el texto para saber qué es lo que el texto dice, porque sabe una cosa, Jesús nos explicó lo que significa esta parábola. Entonces es sencillo, simplemente debemos prestar atención a lo que Jesús dijo. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, en el cual ahondaremos un poco más: el significado de la parábola. A diferencia de otras parábolas, hermanos, en esta parábola Jesús se detiene para darle el sentido o el significado a sus discípulos. Ahora, lo primero que Jesús explica es quién es el sembrador y qué es la semilla. Eso es lo primero que explica. El verso 14 dice: el sembrador es el que sale o el que siembra la palabra. En este texto vemos quién es el sembrador entonces, y vemos cuál es la semilla. Sabemos que la semilla plantada o la semilla sembrada, ¿qué es, hermanos? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Hermanos, se trata del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y aunque este texto no mencione específicamente la identidad del sembrador, nosotros sabemos, por cuanto Cristo mismo lo dijo en otra porción, que Él es el sembrador. Jesucristo dijo: yo soy el sembrador. Y por extensión, y hermano, no se pierda aquí, por extensión, todo aquel que verdaderamente proclame el mensaje del Evangelio de Jesucristo también es un sembrador. Así que, ¿cuál es la identidad del sembrador? El sembrador es todo aquel, en primera instancia Jesucristo, pero por extensión todo aquel que proclame las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con fidelidad. ¿Y quiénes son esos? Bueno, puede ser un pastor desde un púlpito, puede ser un maestro de la escuela dominical. Sí, hermanos, los maestros de escuela dominical son sembradores que salen a sembrar todos los domingos. Y ahí está la tierra. Y nosotros confiamos, esperamos en el Señor que sea una tierra buena y una tierra fértil que pueda dar fruto. También tenemos misioneros que son sembradores. Tenemos evangelistas que son sembradores. O también, o finalmente, hermanos, cualquier miembro normal de una iglesia local que comparte su fe con otros. Si tú vas con un amigo, con un compañero de trabajo y tú compartes tu fe en Jesucristo, si tú utilizas tus redes sociales para hablar de Jesús, no hablar de los dimes y diretes del mundo, para hablar de tonterías y ridiculeces, no, si utilizas tus redes sociales para hablar de Cristo y de Cristo crucificado y de este sepultado y de este resucitado, tú eres un sembrador que está extendiendo la semilla, está proclamando las buenas nuevas, está compartiendo su fe con otros. Así que ahí está, sembrador y semilla. El sembrador es todo aquel que transmite el Evangelio fielmente de Jesucristo, y la semilla es el Evangelio de Jesucristo. Pero ahora viene la parte central del texto, porque lo que Cristo hace es tomar los cuatro tipos de tierra y mostrarnos o usarlos como una representación de 4 tipos de corazón.
Y hermanos, yo creo que pueden haber muchos otros más, pero Jesús es sabio y es el mejor maestro que haya pisado la tierra. Así que deberíamos de confiar en que esos 4 tipos de corazón son los 4 tipos de corazón que existen en este mundo. Veamos el primer tipo de corazón, el corazón duro. El corazón duro. Veamos el verso 15. Dice: y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, usted recordará el mensaje de la semana anterior, dijimos que no se trata solo de oír, sino de ¿qué cosa? De oír y hacer. Pero estos son los que oyen, pero enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, esa es la explicación de Jesús. Pero ¿quiénes son realmente estas personas? Bueno, se trata de aquellos que al escuchar la verdadera palabra de Dios resisten el mensaje. La palabra les es sembrada, pero la oyen y no les importa, no les interesa. Resisten el mensaje. Son una tierra dura, son corazones duros. ¿Alguno de ustedes ha tratado de sembrar en un camino, en medio de un camino? Eso es imposible, hermano. ¿Es posible o es imposible? No se puede. ¿Por qué razón? Porque es una tierra dura, está endurecida. ¿Por qué? Porque muchos pies han pasado encima de esa tierra. Y en la medida en la que los pies han transitado por ese lugar, la tierra se apelmaza, se comprime y se endurece, de tal manera que no hay posibilidad de que tú siembres en ese lugar y que te dé una cosecha. Si tú echas allí la semilla, ¿qué va a pasar? Desperdicio. Desperdicio. Ahora, hermanos, usando esa misma idea, este tipo de corazones son corazones que han abierto sus corazones a tantas enseñanzas. Hay tantos pies de diferentes enseñanzas que han transitado por ellos, que al final sus corazones están vacunados contra la verdad y terminan resistiendo la verdad con todas sus fuerzas. ¿Me sigue, hermano? Han escuchado tantas cosas a lo largo de su vida que cuando realmente son expuestos a la verdad del evangelio dicen: me parece que no, me parece que eso no me gusta, me parece que eso no me vale, me parece que para mí eso no tiene sentido. Hermanos, escuchan sermones, pero no les prestan atención. Les entra por una oreja y les sale por la otra. Simplemente van a un lugar de culto el domingo para sentirse mejor con ellos mismos. Hoy qué bien me siento por ir a la iglesia el domingo. No te sientas bien, siéntete mal si tienes un corazón duro. No hay que sentirse bien por asistir a la iglesia, hermanos, sino por recibir y hacer la palabra del Señor. Algunos otros de estos corazones duros asisten a la iglesia y escuchan el mensaje porque está de moda. Está de moda. ¿Qué están predicando aquí? Wow, qué bonito, ¿verdad? Está de moda, ¿verdad? Pero cuando otra palabra se pone de moda en otro lugar, van hacia otro lado. Son corazones de moda, corazones duros. O quizá porque parece que asistir a la iglesia, aunque la palabra no signifique nada para ellos, asistir a la iglesia parece ser lo más respetable delante de los demás. Porque tú, ¿qué haces el domingo? No, pues yo me voy con mi familia al campo, ¿verdad? Dar una vuelta y comemos juntos. Pero tú no eras cristiano. ¿No se supone que vas a la iglesia? Bueno, hermanos, y por eso dicen: no, pues sí voy a asistir a la iglesia, porque delante de los ojos de los demás eso parece más respetable. Eso es un corazón duro. La palabra no le cala, la palabra no le cambia, la palabra no transforma. Y hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque literalmente el Señor en el Antiguo Testamento dijo
que cuando su palabra entrara en el corazón del hombre, esa palabra iba a transformar el corazón, tomando un corazón de piedra y volviéndolo sensible, haciéndolo un corazón de carne. Es más, la palabra del Señor entraría en los corazones y Dios dice: y yo convertiré a los espinos y arrayanes en cipreses y árboles verdes. Es una transformación. No es simple información, es transformación. Sin embargo, para este tipo de corazones, las palabras predicadas, la enseñanza dada, la semilla plantada, son solo palabras, nombres y charlas interesantes, pero nada más. No hay transformación, no hay confrontación, y al final se van igual que cuando entraron. Igual. Y hermano, lamentablemente hay miles que dicen llamarse cristianos, que viven con el corazón de esa forma y que llenan constantemente las iglesias domingo tras domingo. Dicen ser cristianos, pero semana tras semana viven sin fe, viven sin temor de Dios, viven sin conocimiento de la gracia salvadora, como si Cristo nunca hubiera muerto en la cruz. No hay cambio en sus corazones duros. ¿Me sigue, hermano? Espero no estar siendo muy fuerte, simplemente estoy diciendo las palabras de Jesús. Pero al final, estas personas, ¿qué pasa con ellos? Mueren y se pierden para siempre en el infierno, aunque hayan asistido toda su vida a una iglesia. Gracias por el amén, hermanos. El segundo tipo de corazón es el corazón superficial. El corazón superficial. Veamos el verso 16 y 17. Dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. En otras palabras, son superficiales, dice Jesús. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y por cierto, déjeme hacer un paréntesis aquí, porque parece ser como que el ser cristiano nos va a quitar de todos nuestros problemas. No, eso es un evangelio Teletubby, hermano. Es un evangelio Barney, ¿verdad? Y ese no es el evangelio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y sus palabras fueron contundentes: todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Si usted quiere vivir piadosamente, usted va a ser señalado, usted va a ser nombrado como un radical, como un raro, como un paria, como un cuadrado en su vida. Y Jesús lo ofrece también aquí en este texto, porque él dice: sino que son de corta duración, porque no dice si acaso vienen las tribulaciones, no, dice porque cuando vienen, eso quiere decir que van a venir. Vea el texto otra vez, por favor, vamos al verso 17. Dice: porque cuando viene la tribulación, y es que van a venir, hermanos, las tribulaciones vienen para todo aquel que crea en Cristo, para todo aquel que sea un hijo de Dios. Tú vas a sufrir persecución, vas a sufrir tribulación. ¿Por causa de qué? De la palabra, de la palabra. Y dice luego: estos que no tienen raíz, que son superficiales, ¿qué dice Jesús? Tropiezan, se apartan. Hermanos, son aquellos a quienes las predicaciones de la palabra les produce incluso un efecto transitorio emocional. ¿Se da cuenta lo que dice subrayado y en negrita? Cuando oyen la palabra, ¿qué les pasa al momento, hermanos? ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Aleluya, hermano! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Bendito! La reciben con gozo. Se alegran, están se sienten como un niño en Navidad cuando les acaban de dar un regalo. Hay un efecto transitorio emocional en ellos. La reciben con gozo. Hermano, no se ponen de malas pulgas, no se ponen de mala gana. No, hay gozo, hay una emoción en ellos, incluso hasta llegar al emocionalismo. Pero no es un efecto profundo, no es un efecto duradero. Y déjeme hacer otro paréntesis: Cristo nunca dice que los de buena tierra deban ser unos desguachipados y amargados. También esa es otra cosa.
Los de la buena tierra, ¿verdad? Ellos reciben la palabra, no la reciben con gozo, se amargan en la vida, ¿verdad? Pero son buena tierra y dan fruto. No, porque el fruto es precisamente amor y luego ¿qué dice? Gozo. Así que el que recibe la palabra la recibe con gozo, se alegra, su corazón es exultante, hay en su corazón alegría, hay emoción porque ha entendido la verdad. Pero ¿qué pasa después? El de la buena tierra permanece. ¿Por qué? Porque tiene raíces. Permanece, el gozo permanece, el gozo perdura, aún en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones. No me está yendo bien, me están diciendo cosas malas en mi trabajo, me están señalando de cosas que yo no, pues simplemente porque me comporto de manera radical. Me dicen que soy un retrógrado, un anticuado. Me dicen mis amigos que deje a mi esposa, que me busque a otra. Pero yo les digo que no, que voy a permanecer firme en el evangelio. Y me echan a un lado. Y lo hago con gozo. Lo hago con gozo, triunfante. ¿Por qué? Porque tiene raíz. Esa es la diferencia. En cambio ellos son superficiales. Y cuando ese efecto pasa, no es un efecto profundo ni duradero, y mucho menos permanente. Son oyentes emocionales que alegremente aceptan la palabra de Dios, pero no comprenden el precio que hay que pagar para ser creyentes genuinos. Porque Jesús lo dice, hay gozo, debe haber gozo, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la persecución, cuando por causa de la palabra os vituperen y os persigan y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo, seréis bienaventurados. Llenos de gozo, llenos de alegría. ¿Se da cuenta? Eso es un verdadero creyente. A este tipo de corazones superficiales, les gusta sermones, les gusta escuchar los sermones, les gusta escuchar prédicas donde escuchen ciertas verdades, verdades que los emocionen, que les alegren, que les hagan sentir mejor el día de hoy. Incluso muestran gozo con la idea del evangelio. Pueden hasta derramar lágrimas en medio de la predicación, pero no tienen raíces. Eso es un gran conflicto. No tener raíces es el conflicto. No han nacido de nuevo. No disfrutan de la obra del Espíritu Santo dentro de sus corazones. Hermano querido, hay muchos que dicen llamarse cristianos y que se encuentran en ese estado el día de hoy. No son oyentes distraídos o descuidados. No, se deleitan con la predicación y lo hacen con emoción, pero su corazón no ha sido transformado. Las viejas cosas no han pasado aún, y a pesar de lo que creen, siguen manifestando una vida de incredulidad. ¿Por qué razón? Porque cuando son enfrentados contra la palabra, se rajan, perdónenme la expresión, pero se rajan. El tercer tipo de corazón es el corazón ahogado. El corazón ahogado. Verso 18 y 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿se da cuenta? Afanes, riquezas, codicias, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de corazón ilustra a la persona que recibe la palabra, que reconoce que este mensaje incluso es correcto. Se da cuenta, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que, ¿qué dice, hermano? Oyen la palabra, lo hacen gustosos, la oyen, saben que el mensaje es correcto, saben que el mensaje es bueno, saben que el mensaje es digno de ser recibido, incluso hasta se abstienen de muchas cosas por causa del evangelio y hasta hacen otras cosas por causa del evangelio. Hay muchos así, adoptan ciertos hábitos, ciertas costumbres, pero en realidad no hay arrepentimiento verdadero. Y por tanto el señorío de Cristo no domina sus corazones. ¿Me sigue, hermano? Hay otras cosas que dominan su corazón. ¿Cuáles son esas cosas que dominan su corazón, hermano? Los afanes de la vida, el engaño de las riquezas,
y la codicia. Yo quiero más, quiero tener más cosas, quiero buscar más, estaré satisfecho con, viviré más feliz a través de, estoy engañado, quiero más, anhelo más. No son felices con lo que tienen en ese momento. Y al final viven ahogados. Ahogados. La palabra se ahoga. ¿Por qué? Porque hay mucho más, muchas más cosas de las cuales preocuparse. Me dio mucha luz esta frase que escribió el teólogo Warren W. Wiersbe. Él escribe esto: este tipo de personas son las que quieren andar en el camino ancho y en la senda estrecha al mismo tiempo. Y eso no se puede hacer. Tienen un pie aquí y otro pie allá. Están en la senda ancha que tiene una puerta amplia y que conduce ¿a dónde? A la perdición. Y tienen otro pie, o quieren tener otro pie, en la senda estrecha, la puerta pequeña que conduce a la vida. Tienen dos señores. Su señor, según sus labios, es Cristo. Según su corazón, son las riquezas, son los afanes de este mundo, es la codicia. ¿Y qué dice el mismo Señor Jesucristo? No podéis servir a dos señores, porque o vas a amar a uno y aborrecer al otro, o vas a despreciar a este otro y vas a amar a este uno. No puedes, no puedes. Y él concluye esa frase diciendo: por lo tanto, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Si tú anhelas servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, entonces estás autoengañándote a ti mismo. Tu corazón está ahogado. Quieres vivir para dos señores, pero eso no se puede. ¿Vamos bien, hermanos, hasta ahora? Pero existe un cuarto tipo de corazón. Y de verdad anhelo con todas las fuerzas de mi corazón, y en todos los momentos de oración durante esta semana, mi anhelo es que todos en esta iglesia tengamos este tipo de corazón: el corazón fructífero. Verso 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. En otras palabras, es lo que Jesús nos dijo la semana pasada. Mi familia es ¿quién, hermano? Los que oyen y los que hacen. Es lo mismo. Jesús simplemente está amplificándonos el concepto. Nos está diciendo, bueno, al final se trata de los que oyen y hacen la voluntad de Dios. Esos son la verdadera familia de Cristo. O como lo dice en este texto en el verso 20, son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. ¿Y el fruto cómo es? A 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, este tipo de corazón es el único corazón que ilustra al verdadero creyente. Si usted es un corazón duro, no es creyente. Si usted es un corazón superficial, no es creyente. Si usted es un corazón ahogado, no es creyente. Y si usted es un corazón fructífero, sí es creyente. Es la única evidencia de la verdadera salvación, el fruto. ¿Me sigue, hermano? En palabras de el pastor Juan Carlos Rail, de hace 200 años, él escribió lo siguiente: estos son los que reciben verdaderamente la verdad de Cristo en lo más profundo de sus corazones, la creen sin reservas y la obedecen plenamente. En ellos se verán los frutos de la verdad. Odiarán verdaderamente el pecado, lo lamentarán, se resistirán y renunciarán a él. Amarán a Cristo de verdad, confiarán en él, lo seguirán, lo amarán y le obedecerán. La santidad se mostrará en toda su conversación, en su humildad, en su mentalidad espiritual, en su paciencia, en su mansedumbre, en su amor. Y al final él termina diciendo: habrá algo visible.
La verdadera obra del Espíritu Santo no se puede esconder. Voy a leer esta última parte otra vez. ¿Todo? Leamos otra vez todo, ¿verdad? Dice: estos son los que reciben verdaderamente la verdad de Cristo en lo más profundo de sus corazones, la creen sin reservas y la obedecen plenamente. En ellos se verán los frutos de la verdad. ¿Y cuáles son esos frutos de la verdad? Dice: odiarán verdaderamente el pecado, lo lamentarán, se resistirán y renunciarán a él. Luego amarán a Cristo de verdad, confiarán en él, lo seguirán, lo amarán y le obedecerán. La santidad se mostrará en toda su conversación, en su humildad, en su mentalidad espiritual, en su paciencia, en su mansedumbre y en su amor. Habrá algo visible. La verdadera obra del Espíritu Santo no se puede esconder. Hermano, esto es un corazón fructífero. Y de verdad, si tan solo usted se lleva una sola cosa del día de hoy, llévese esta última frase: la verdadera obra del Espíritu Santo no se puede esconder. No se puede esconder. Hermanos, puede ser que este grupo sea de muy pocos. Vuelvo a repetir, puede ser que este grupo contenga muy pocos. Al final de su exposición, a Jesús le preguntaron: Señor, pero esto quiere decir que muy pocos entrarán en el reino de los cielos. Y Jesús dice: yo no sé decirte si muy pocos, pero preocúpate por entrar. En otras palabras les dijo: sí, muy pocos entrarán, así que preocúpate por entrar. Hermanos, quizás sea este último grupo, esta última tierra, este corazón sensible, este corazón fructífero, sea de muy pocos, comparados con las multitudes que representan a nosotros tres tipos de corazón. Pero Jesús nos dijo en el mensaje de la semana anterior: los que oyen y hacen la voluntad del Padre son mi familia. ¿Me sigue, hermano? Los otros tres corazones no producen fruto. Y si no producen fruto, hermano, y el fruto es necesario como una evidencia de que eres hijo de Dios, ¿qué concluimos de las tres tierras? ¿Qué concluimos? Que no sirven, que no, si no producen fruto, entonces al final no son corazones de personas que hayan nacido de nuevo. Hermano, esta parábola nos ilustra la realidad de que Cristo no quiere corazones duros, de que Cristo no quiere corazones superficiales, de que Cristo no quiere un corazón ahogado por las riquezas o por los afanes de este mundo. No, Cristo quiere un corazón, una mente de personas que estén poniendo su mirada en lo eterno y no en lo pasajero, que se esfuercen por vivir para la gloria de Cristo. Hermanos, Dios quiere, Cristo quiere corazones fructíferos que produzcan fruto. Y déjeme hacer un paréntesis, porque en nuestro texto nosotros vimos cómo es el fruto, hermano. ¿Cómo es el fruto? ¿Qué dice? ¿Qué dice del fruto? ¿Qué podemos nosotros ver de fruto? Dice: los de la buena tierra son los que producen fruto. ¿Y cómo es ese fruto? Al 30, 60 y al 100 por uno. Hermano, eso quiere decir que existen diferentes tipos de fruto y diferentes cantidades de fruto. Eso quiere decir que no todos en este lugar probablemente vamos a tener el mismo nivel de piedad cristiana o el mismo nivel de santidad cristiana que otros. Puede ser que algunos tengan un celo santo más profundo por el Señor y otros quizá tengan un celo pequeño. Tienen celo, no estoy diciendo que no, tienen celo santo por el Señor, pero es más pequeño. Puede ser que algunos amen en un 30%, aman, pero en un 30%. Otros en un 60% y otros en un 100 por uno. Hay diferentes cantidades de fruto, pero hermano, cualquier cristiano genuino dará evidencia de su fe dando fruto. No podemos no dar fruto. La verdadera obra del Espíritu Santo no son los dones espirituales, es el fruto. Es el fruto. Y Cristo lo evidencia a lo largo de toda su exposición. ¿Sabe por qué creo yo en eso? Porque Cristo no habla ni una sola vez de que los cristianos deban tener dones para ser identificados como cristianos.
Sin embargo, Cristo sí dijo una y otra vez: hay que dar fruto, hay que dar evidencia, hay que vivir en santidad, obedece mis mandamientos. ¿Cómo me dices Señor, Señor, y no obedece lo que yo te digo? ¿Se da cuenta? Una y otra y otra y otra vez. Ese es el enfoque, ese es el énfasis de Jesús. Debemos producir fruto. Y es por eso que Pablo, al final de Gálatas, después de haber expuesto que la justificación es por la fe, que la ley nos salva y que las obras de la ley no nos llevan a ningún camino, después de haber dicho eso, él dice: pero el fruto del Espíritu, no se pierdan esto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros manifestamos ese fruto, somos verdaderamente del Señor. Así que el fruto debe observarse, hermanos, en la vida. No somos solo oidores, somos hacedores de la palabra. El fruto de un verdadero creyente siempre será un arrepentimiento visible, una fe visible en Cristo y una santidad de vida visible. Otra vez, repito esta frase que está en pantalla: el fruto de un verdadero creyente siempre será un arrepentimiento visible, una fe visible en Cristo y una santidad de vida visible. Ahora bien, hermano, hay creyentes, escuche bien lo que acabo de decir, hay creyentes, cristianos verdaderos, creyentes verdaderos, que de tanto en tanto se nos, y me incluyo, se nos olvida que somos tierra fructífera. Se nos olvida. Hay momentos en la vida cristiana que, siendo creyentes verdaderos, de tanto en tanto se nos olvida que somos tierra fructífera y caemos en el engaño de vivir como las otras tierras cuando no lo somos. Permítame ilustrárselo. A veces somos expuestos a la verdad del Evangelio y tenemos corazones duros. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado en momentos de devoción personal, donde de pronto el Señor me ha expuesto a un texto y yo no he querido obedecer. Y al día siguiente el Señor me expone delante de otro texto en mi vida devocional y es lo mismo, y el Señor quiere tratar conmigo de la misma manera y no funciona o no funciono. Tengo el corazón duro. Pero como Dios es misericordioso, bondadoso y clemente, envía a sus ángeles de bondad y de justicia, que generalmente son los esposos y las esposas, ¿verdad? Que le dicen amorosamente a uno: estás equivocándote en esto, te estás fallando en esta parte. Y uno dice: gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestros cónyuges, ¿verdad? Aleluya, alabado sea el Señor. Son tan santos que ya deberían de estar con el Señor. Pero de pronto vienen y te apuntan a un área de tu vida y te dicen: mira, cuidado con esto. Y es ahí cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te dice: oye, respóndeme ya, responde. Y la dureza se rompe y el corazón empieza a ser de carne. Pero hay momentos, vuelvo a repetir, donde frente a la verdad tenemos corazones duros. O hay momentos también donde tenemos corazones superficiales y emocionales frente al Evangelio. O nos emocionamos mucho con ciertas cosas de la palabra, nos emocionamos mucho con ciertas predicaciones, pero cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, perdemos el gozo. Perdemos el gozo. Y hermano, yo conozco muchas personas que saben perfectamente la doctrina de la soberanía de Dios, pero cuando vienen los momentos de persecución, de tribulación y de tristeza, de pronto se les olvida. Se les olvidó la doctrina de la soberanía de Dios y no descansan en eso. Porque hermano, el que sabe que Dios es soberano, aunque le estén pegando con un palo en la espalda, como fue con Jesús, él se somete a la voluntad de Dios y dice: yo sé que al final de esto Dios tiene algo en mente, porque Él es soberano y yo me someto a su plan. Pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque somos corazones superficiales. De vez en cuando se nos olvida que somos tierra fértil. O quizá hay algunos, hermanos, y esto es una realidad. Yo levanto la mano y yo espero que usted también,
Y yo creo que todos aquí la levantamos. Todos la levantamos, porque no hay ni una sola persona que yo conozca hasta el momento que todavía tenga un teléfono de aquellos antiguos que usaban la batería en la espalda, que se levantaba la antenita, que suena. No hay. Todos nosotros hemos ido mejorando, ¿no es cierto? Y la mayoría de nosotros tenemos teléfonos que ya son táctiles, touch o ese tipo de ondas raras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo nos gobiernan en la mayoría de los sentidos. Ninguno de nosotros que está aquí, y por cierto, estoy haciendo un paréntesis, esto no significa que sea malo. Ninguno de nosotros ha venido aquí con harapos o un vestido de el siglo I después de Cristo. Todos nosotros traemos ropa de la época, ¿no es cierto? Así que estamos dominados por el mundo en el que vivimos, dirigidos por el mundo en el que vivimos. Y eso no está mal, porque vivimos en el mundo, es normal. Pero hay momentos donde todo eso del mundo ahoga la palabra de Dios en nosotros, la ahoga. Y somos de verdad de Cristo y somos creyentes, pero estamos más preocupados por buscar las riquezas o por buscar los afanes de este mundo o por codiciar algo mejor. Estamos más preocupados por eso que por aquel que nos ha dado vida en Cristo. Nuestros ojos están desequilibrados, nuestro corazón está desentonado, estamos ahogados. Querido hermano, déjame recordarte, por la gracia del Señor y en el amor del Señor, que si tú estás en Cristo, solo puedes ser un tipo de tierra. Eres la tierra fructífera. No te pierdas en todas las demás tierras. No caigas en el engaño de Satanás de pensar que eres un tipo de esa tierra. No, si tú estás en Cristo, eres tierra fructífera, da fruto para la gloria del Señor, da fruto de permanencia. Así que hermanos, hay tres tipos de corazón que no aprovechan para nada, que no sirven para nada, no son buena tierra. Y hermanos, los que han sembrado alguna vez, los que han sido agricultores o los que son agricultores y han sembrado alguna vez, ustedes me darán la razón en que no vamos a desperdiciar la semilla tirándola en esos lugares. ¿Por qué? Porque no da fruto, no da fruto. Y a los ojos de Cristo, hermanos, estos tres tipos de tierra tampoco aprovechan. Él es el excelso sembrador y estos tres tipos de tierra no aprovechan para nada. Y por tanto no tienen salvación y su final es la muerte eterna. Y existe solo un tipo de corazón que a los ojos de nuestro Señor Jesucristo es el corazón correcto. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es el tipo de corazón que es el único corazón que Cristo busca? El corazón fructífero. Dar fruto es la prueba evidente de que somos buena tierra, de que somos cristianos verdaderos. Pero carecer de fruto es la evidencia de estar en el camino que conduce al infierno. Así que yo creo que haríamos bien, hermanos, en autoexaminarnos esta mañana. Autoexaminémonos, hermanos. ¿Qué tipo de tierra soy? Mira, ahí hay tres preguntas. Úsela bajo un microscopio sobre usted mismo. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿En qué clase de oyente me clasifico? ¿Con qué clase de corazón escucho la palabra? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿En qué clase de oyente me clasifico? ¿Con qué clase de corazón escucho la palabra? Hermanos queridos del Señor, solo hay un tipo de tierra que Dios busca y que Dios demanda. Examínate a la luz de esta verdad. Y si alguien aquí hoy ha escuchado este mensaje y se ha sentido confrontado con esta verdad y hoy está diciendo en su corazón, yo no sé quién puede ser que alguien lo haya en este lugar y que diga, bueno, pero de verdad yo quiero ser buena tierra. Yo me he dado cuenta que no soy la tierra correcta, que no soy buena tierra. Yo no estoy escondido en Cristo por la fe. Bueno, querido amigo, el llamado siempre será el mismo. Y el llamado que haremos desde este púlpito siempre será el mismo. Arrepiéntete de tus pecados y abrázate a Cristo por la fe. Solo Cristo puede hacerte buena tierra. Solo Cristo puede hacerte buena tierra. Así que abrázate por la fe a Cristo. Pero también, hermanos, puede ser que hoy
al confrontarnos con estas preguntas, lleguemos a la conclusión de que sí, estamos dando fruto. Y de verdad, si ustedes se sienten mal al confrontarse con estas preguntas, créanme que yo fui el primero en confrontarme con estas preguntas. Necesitamos confrontarnos con estas preguntas y de verdad hacernos un escrutinio completo de todo lo que somos como creyentes en Cristo. Y si tú te has dado cuenta y has dicho, bueno, yo sí estoy dando fruto. Lo que pasa es que mi fruto es pequeño. Quizá tengo un fruto del 30, del 33, del 35. Tal vez tengo un fruto pequeño. Estoy amando, pero amo poco. Tengo dominio propio, pero mi dominio propio es muy bajito. Tengo gozo, pero a veces vienen las pruebas y me cuesta mantenerme firme en el gozo. Si tú acaso te ves como alguien que tiene un fruto pequeño, querido hermano, pidámosle juntos al Señor de su gracia. Él tiene gracia suficiente para ti. ¿Se recuerda quién es el verdadero sembrador? Cristo. Y el sembrador cuidará su cosecha hasta el final. El sembrador cuidará su cosecha hasta el final. Así que pidamos de la gracia del Señor, pidamos de la obra del Espíritu Santo para que seamos capacitados para dar fruto, más fruto, del 60, del 70, del 80, del 90 o del 100 por uno, para la gloria de Dios. Y si finalmente tú piensas, no, pues yo tengo un fruto del 100, arrepiéntete, hermano, porque ninguno de nosotros puede llegar al fruto del 100 hasta el día de su muerte. Así que busca dar fruto verdadero y pide de la gracia del Señor.